Capítulo 4. Para deconstruir el amor como subordinación y dominio. Entre mito y realidad, una continua frustración. En las relaciones que las mujeres establecen con sus parejas y también en las relaciones que los hombres establecen con las mujeres, existe siempre un conflicto que puede llegar a definir la vida de la pareja. Es el conflicto entre el mito y la realidad. Aunque pocas veces le ponemos ese nombre o percibimos así este conflicto, este se produce porque la mayor parte de las mujeres cultivamos una mitología amorosa como pieza fundamental de nuestra concepción del mundo. El conflicto entre mito amoroso y realidad amorosa es de carácter cultural y social. La sociedad fomenta activamente entre las mujeres una mitología amorosa. Se nos fomenta un tipo de imaginería amorosa profundamente idealista, que a veces defendemos a toda costa, como parte esencial de nuestra experiencia amorosa. Al estar viviendo un amor, o al no vivirlo, en la imaginación, en los anhelos, en los sueños de las mujeres, están presentes los mitos amorosos aprendidos, que son los que organizan el deseo profundo de encontrar a un otro o a una otra. Aunque no nos demos cuenta, estos mitos juegan en contra de las relaciones reales. Actúan tensionando las relaciones, y el resultado más frecuente del conflicto entre el mito y la realidad es la frustración. Entre muchísimas mujeres es muy frecuente la experiencia de la contradicción entre lo que anhelan y lo que viven, y eso que anhelan está frecuentemente marcado por los mitos amorosos aprendidos. Una clave muy importante para poder negociar en el amor es identificar cuáles son nuestros mitos amorosos. Todas los tenemos. No se trata solo de la debilidad de algunas mujeres, es una realidad colectiva. Todos los mitos aparecen como creencias y con frecuencia no tenemos idea de cuál es la distancia entre el mito y la realidad posible. Y por eso una fuente de continua frustración está en confundir lo que debe ser con lo que es. Otra fuente de frustración está en comparar a la persona amada con la persona amada en el mito. Y ahí nadie pasa la prueba. Otra fuente de frustración es aún más grave porque golpea nuestra autoestima. Nosotras tampoco pasamos la prueba al compararnos con la amante que quisiéramos ser en nuestro mito. Cuando las mujeres contamos nuestros amores y nuestros desamores, vamos permanentemente de lo que sucede a lo que debería suceder. No hacemos diferencia ni mediación, y no se trata solo de un problema de nuestro discurso, es un problema de la experiencia subjetiva. Este ir y venir de la realidad al mito está muy presente en la subjetividad de una mayoría de mujeres. Inventario de fantasías. Los mitos se nos presentan ya organizados en historias que conocemos, en leyendas que escuchamos, en literatura que leemos. También se nos presentan organizados como fantasías. Las fantasías amorosas son muy diversas. Sería interesante que cada uno hiciera un pequeño inventario de sus fantasías, porque una manera de enfrentar la problemática del amor es darnos cuenta de las fantasías que tenemos sobre el amor. Es importante que las escribamos y que relatemos qué es lo que sucede en nuestras fantasías, para que podamos distanciarnos de ellas. Es un buen ejercicio preguntarnos cuál es en este momento de mi vida mi fantasía amorosa. Podemos también analizar nuestras fantasías en las diferentes etapas de la vida. ¿Cuáles eran mis fantasías amorosas cuando era chiquita, en la pubertad, en la adolescencia, y así sucesivamente? ¿Cambiaron o no cambiaron? Podemos ir conociéndonos mejor si sabemos seguir en nuestra subjetividad el hilo finísimo de la mítica. ¿Cómo se reconocen las fantasías? Son relatos. Una se imagina cosas que suceden y esas cosas se encadenan, forman parte de una historia. En la historia está el personaje, la personaja, los personajes centrales, el acontecimiento, el hecho amoroso, la trama, el desenlace. ¿Qué tipo de acontecimientos amorosos llenan nuestras fantasías? ¿Qué papel jugamos nosotras en ellas? ¿Qué papel les damos a los demás? ¿Y hacia dónde queremos llegar con nuestras fantasías? Aprender a leer nuestras fantasías. Al analizar nuestras fantasías podemos descubrir cuáles son algunos de nuestros deseos amorosos inconscientes. Este análisis es una vía de acceso al inconsciente que se expresa en fantasías conscientes. Hay que aprender a leer las fantasías que nos dicen muchas cosas de nosotras mismas, aunque nunca nos lo dicen todo,
porque siempre niegan y ocultan algo, y tenemos que saber qué es lo que niegan y qué es lo que ocultan. Este no es un simple ejercicio teórico. Analizar nuestras fantasías y distanciarnos de ellas nos puede ayudar a no vivir desilusiones. Mientras más fantaseamos, más grandes serán las desilusiones. Desilusión quiere decir eso, la pérdida de una ilusión, de algo iluso, de algo no tangible que está solo en el imaginario. Reconocer que las fantasías son eso, fantasías, nos puede ayudar muchísimo a separar lo que vivimos en nuestras relaciones de lo que nos imaginamos como realidades. Las fantasías tienen alguna utilidad positiva. Muchas mujeres sobreviven a situaciones de enorme dureza en sus relaciones de pareja ayudadas de las fantasías. Sin embargo, mantenerse fantaseando impide enfrentar las relaciones reales, nos paraliza, porque la fantasía produce una satisfacción imaginaria que permite saciar la sed amorosa que no se sacia en la vida cotidiana, o al menos hace que la sed real no nos sea tan agobiante. Pero si no nos decidimos a abordar el origen de esa sed, cada aterrizada en la realidad será cada vez más frustrante, porque la realidad será cada vez más distante de la fantasía. Las mujeres que fantasean mucho se van volviendo expertas. Cada vez sus fantasías tienen más calidad y cada vez su realidad se deteriora más. Hay una relación inversamente proporcional entre la capacidad de fantasear más y mejor y el deterioro de las condiciones reales de las relaciones amorosas. Las fantasías repercuten siempre en la calidad de las relaciones de pareja en las que estamos inmersas. Y hasta pueden repercutir en la imposibilidad de encontrar pareja porque la fantasía se va haciendo tan grande que nadie se parece al ser fantasioso que vive en nuestra imaginación y todos los que encontramos quedan descalificados. Desilusión, desencanto, infelicidad. Además de identificar las fantasías y de diferenciarlas de la realidad, sería importante transformarlas y no convertirlas en placebos para poder vivir. Podríamos transformarlas haciendo con ellas literatura, cuentos, ensayos, historias, poesía, canciones, coreografías para bailar. Debemos aprender a transformar la fantasía, que es un recurso de la subjetividad, en otro producto de nuestras capacidades. Debemos renunciar a usar nuestra capacidad fantástica como un sustituto de una realidad en la que no encontramos ni beneficios ni gratificación. Si desarrollamos un proceso de autoconciencia, podremos desarrollar mejores relaciones y mejorar la calidad de nuestro amor. Y también podremos transformar nuestras fantasías. Un proceso de autoconciencia en serio nos llevará a enfrentar experiencias de desilusión. Muchas mujeres no quieren hacer este proceso. Después de esto, ¿en qué voy a creer?, dicen. Pues tendremos que empezar a dejar de creer, a tener una mejor relación con el mundo real, a tener un mejor análisis de la realidad. Junto a la desilusión, muchas mujeres viven el desencanto. El desencanto solo sobreviene después del encanto. Una no puede desencantarse si antes no ha estado encantada. El desencanto es una de las experiencias más presentes en la vida amorosa de las mujeres y está en relación con los mitos y las fantasías. Otro fenómeno en relación con la contradicción mito-realidad, fantasía-realidad, es la infelicidad. Aferrarse a los mitos conduce a la infelicidad. A menudo el sentido de la felicidad de cada quien está definido en sus propios mitos. Si estamos dominadas por mitos, como los mitos no se realizan, la felicidad no llega nunca. La clave estaría en cambiar la fuente de la felicidad, y en vez de tener como fuente generadora del sentido de la felicidad toda una mitología, construir una concepción realista de la vida, del amor, de las relaciones de pareja, y adaptar esa concepción a lo posible, a lo asequible, a aquello que sí está al alcance de la mano y en el horizonte posible. Distanciar la felicidad de la fantasía y colocarla en una visión realista nos ayudaría muchísimo a definir nuestro sentido personal de la felicidad y a dejar de estar subordinadas a visiones idealizadas sobre la felicidad. Esta es una clave fundamental para mejorar la vida y las relaciones de pareja. La envidia. Quien tiene problemas de frustración amorosa
quien experimenta un constante desamor de pareja y para superarlo se refugia en las fantasías, siente una gran envidia de las personas que sí realizan en su vida los amores posibles. La envidia nos impide congratularnos con las personas que a nuestro alrededor están contentas, gozan del amor y se quieren, y nos lleva a expresar hostilidad hacia el amor de los demás. Una vía de entrada para identificar dónde andamos en el terreno de las fantasías es preguntarnos qué tan envidiosas nos sentimos del amor que viven otras personas. Hay gente que hasta le da coraje que haya gente que se ame, o se siente incómoda entre personas que se amen, o está más dispuesta a oír tragedias amorosas que a escuchar éxitos amorosos. Busquen por ahí, porque estar envidiando el amor que viven otras y ser incapaces de disfrutar y compartirlo es un índice de que mantenemos un exceso de fantasía y de mitos. Siempre ando en pos de parejas que viven realmente el amor. Lo busco con microscopio y con telescopio y las encuentro. Como buenos investigadores de la vida, necesitamos averiguar, preguntarnos y preguntarles. A veces tenemos un interés morboso por preguntar sobre los conflictos, pero no un interés similar por indagar cómo es la historia de amor de otras personas. Cuando somos hostiles y envidiosas ante quienes viven el amor, perdemos mucho. Dejamos de aprender del amor de otras personas. Una fuente de aprendizaje del amor lo podemos encontrar en las personas de carne y hueso que se aman. Sin embargo, como a veces nos dominan la competencia y la rivalidad, no prestamos atención a lo que podría ser aprendizaje. ¿Qué hacen? ¿De qué se trata? ¿Qué los ha conducido a amarse de esa manera? Y desperdiciamos la oportunidad de beneficiarnos de ese hecho pedagógico amoroso que es la experiencia del amor vivido por otras personas. En las historias de amor que funcionan bien, hay muy poco o casi nada de mitos. Esos amores nada tienen que ver con los mitos ideales y mucho tienen que ver con los pactos terrenales. Tienen que ver sobre todo con la sabiduría para la vida, con la capacidad de elegir a personas para amarlas y la capacidad de elegir a personas para que nos amen. Capacidades afectivas que todas necesitamos desarrollar. El patriarcado ha muerto. Muchas consideramos entrañables nuestras fantasías, pero solo eliminándolas empezaremos a movilizar energías para mejorar nuestras relaciones. Si transformamos la energía que usamos para fantasear, superaremos enormes frustraciones. Pensando macrosocialmente, si las mujeres dejáramos de fantasear tanto, ya le hubiésemos puesto un hasta aquí a muchísimos hombres. Como política amorosa nos surge a las mujeres convocarnos a dejar de fantasear, convocarnos a la realidad y movilizarnos por hacer vivible la realidad íntima, la de las relaciones personales, esa realidad en la que está involucrado el amor. El patriarcado durará hasta que las mujeres lo sostengamos con nuestras fantasías. La duración del patriarcado es directamente proporcional a nuestras fantasías patriarcales. Hace unos 4 años las feministas italianas lanzaron una proclama que dio la vuelta al mundo titulada El patriarcado ha muerto, que es ya un texto histórico del feminismo actual. No querían ellas decir que el patriarcado ha muerto en las relaciones sociales o que ya no vivamos en un mundo patriarcal. Lo que estas feministas dijeron es que para millones de mujeres en el mundo el patriarcado ya no es legítimo, que existe ya un desconocimiento y un rechazo al patriarcado. Con esta convicción somos millones las mujeres las que nos movilizamos contra el patriarcado, desautorizándolo, deslegitimándolo, rechazándolo, expresando que no tiene nuestro consenso. Quisiera traducir esta consigna macrosocial, el patriarcado ha muerto, a la subjetividad de cada una. El patriarcado vive en mí si yo lo alimento en mis fantasías. Esto significa que el primer territorio a expropiarle al patriarcado es nuestra propia subjetividad. Esta es una política feminista del amor. ¿Cómo expropiar al patriarcado de mi subjetividad? Apropiándomela. ¿Cómo? No haciéndole el juego a los mitos patriarcales que me hacen un daño terrible a mí y colectivamente se lo hacen a muchas mujeres. Primera condición: un compromiso con nosotras mismas. A las mujeres modernas que somos sincréticas
los mitos y las fantasías patriarcales nos hacen un daño mucho mayor, porque bastantes de nosotras estamos muy comprometidas con la causa de las mujeres, con causas populares, con causas sociales. Y vivimos una contradicción cuando hacemos grandes esfuerzos transformadores en todos estos espacios, mientras mantenemos intacta una fidelidad interna al patriarcado. Esta fidelidad es subjetiva, afectiva, intelectual, en las relaciones personales, en el amor, en la sexualidad y en la intimidad de cada una. Para las mujeres modernas sincréticas, resulta urgente poner en sintonía nuestro compromiso vital con otras causas, con un compromiso vital con nosotras mismas. Ese es el compromiso que cada mujer necesita construir. Un compromiso consigo misma es la primera clave para la negociación en el amor. Es fundamental saber que no hay ninguna posibilidad de negociación si estamos colocadas en el cautiverio patriarcal. Las cautivas no negocian, están sometidas. Estar cautivada es el resultado de ser construidas en el mundo patriarcal. Estamos en el cautiverio y al mismo tiempo estamos embelesadas por el cautiverio, cautivadas por el cautiverio. Es en el terreno del amor donde mejor se expresa el encantamiento de las mujeres en torno a valores, preceptos y mitos que son patriarcales. Una primera condición para poder negociar en el amor es que cada una de nosotras haga un compromiso consigo misma antes que con nadie. Ese es el primordial compromiso de vida, un compromiso de vida conmigo misma, cada una consigo misma. El compromiso vital de cada mujer consigo misma rompe el núcleo duro del patriarcado, significa una ruptura profunda con el patriarcado. Y esto porque patriarcalmente el compromiso de las mujeres ha sido siempre con los demás, considerados por ellas siempre más importantes que ellas mismas. Cambiar de sujeto en el compromiso va eliminándole consenso al patriarcado, y eso nos permite ir saliendo del cautiverio. Después ya podremos emprender el camino para definirnos como negociadoras en el amor. Pero antes de descautivarnos no hay negociación. Si una está sujeta a las normas, deseos y voluntad de los otros, no puede negociar. Cuando una asume un compromiso primordial consigo misma, significa que se prioriza ante los otros. Ser negociador implica tener condición para negociar, y la primera condición es tener voz propia, deseos propios y anhelos propios. Enamorarse, una conmoción vital. Resulta de enorme importancia identificar las diferencias entre el enamoramiento y el amor. Para muchas mujeres, el ideal es mantenerse enamorada siempre, conservar el estado de enamoramiento. La experiencia del enamoramiento es uno de los más importantes mitos del amor, y a ser eterno, el enamoramiento es una de las fantasías más recurrentes de las mujeres. Es fantasía porque el enamoramiento es finito, temporal, tiene un inicio, un proceso y un final. Concluye. ¿Y después del enamoramiento qué? O todo se acaba o desemboca en una buena amistad, o en una mala amistad, o en una relación cualquiera, o puede ser que los dos procedan a internarse en el amor, que es otra cosa distinta del enamoramiento. A veces el enamoramiento conduce al amor, pero no siempre. Realidad que provoca una gran desilusión en muchas personas. También es un mito que el enamoramiento sea un estado perfecto. Es más bien un estado de crispación y de tensión extraordinaria, por decirlo menos. Y es también, hay que reconocerlo, un conjunto de experiencias muy gratas. Por eso los poetas y las poetisas han hablado tan bellamente de esta experiencia. El enamoramiento es una experiencia de conmoción extraordinaria por otra persona. Esto es lo que la caracteriza. Una conmoción que a veces alcanza grados integrales. Toda la persona queda conmovida, corporalmente, subjetivamente, en su manera de vivir, en sus otras relaciones. Todo queda tocado por la conmoción que nos produce el encuentro con ese otro ser que nos conmueve. Una experiencia fascinante. Esta conmoción produce un ansia, un hambre de la otra persona. En términos inconscientes es un deseo de fusión. Deseo fundirme con el otro ser y que el otro ser se funda conmigo. El enamoramiento produce una pérdida parcial del yo, del sentido del mí misma,
que se manifiesta de muchísimas maneras. La pérdida se siente como algo positivo porque el goce está precisamente en la pérdida de límites, en esa pérdida de los poquitos límites que a las mujeres nos quedan, si es que tenemos alguno. Lograr tener una vivencia de pérdida de límites que sea legítima social y culturalmente y que esté muy valorada por los demás es para las mujeres un estado maravilloso. ¿Qué parte del yo se pierde? Se pierde todo lo que nos aleja del ser amado. A veces se pierde el interés en el trabajo que hasta el día anterior era muy grande, o se pierde el entusiasmo por una causa política, o el deseo de ocuparte de tu casa. Lo único que quieres es salir corriendo a encontrarte con el ser amado. Todo lo que te aleja del otro pierde interés, y todo lo que te acerca adquiere interés. En México muchas mujeres se han vuelto aficionadas a los toros, al fútbol y hasta al boxeo, porque a su amor le gustan el boxeo, el fútbol y los toros. Porque enamorarse es buscar la misma sintonía, una sintonía que es erotizante y sensual, y que llega a ser también intelectual y afectiva. A la par de la pérdida del yo, y cuando el enamoramiento es recíproco, se experimenta una magnificación del yo. El yo se pierde y se encuentra al mismo tiempo. Experimentamos un yo exagerado, una vivencia de gran aprecio por una misma. Los afectos positivos hacia una misma y de autovalorización de una misma se despliegan. El enamoramiento siempre está ligado al alza de autoestima. Enamorarse y que se enamoren de ellas es, especialmente para las mujeres, una fuente esencial de valoración social y personal. En el enamoramiento el yo resplandece. Hasta brillan más los ojos, la piel y el pelo. Enamorarse tiene efectos corporales, porque el enamoramiento es erotismo, es una experiencia erótica en acto. El enamoramiento es una experiencia de vida, es una exaltación de la vida y de la sensualidad. Cuando nos enamoramos se abren todos los sentidos y miramos de otra forma y escuchamos de otra forma y nos encanta la música y somos capaces de apreciar una pintura en la que nunca nos habíamos fijado. Todos los sentidos se abren al goce, al disfrute, al placer. Por eso, encontrarnos con alguien que nos conmueva hasta enamorarnos es una experiencia tan fascinante. El enamoramiento en los hombres. Las dimensiones gozosas, vitalizadoras y maravillosas del enamoramiento no deben ocultarnos su otra dimensión. El enamoramiento se orienta socialmente a mantener a las mujeres como seres adheridas a los hombres. Este es el aspecto más perverso de esta relación única entre las personas. El primer drama del enamoramiento es que termina, pero nunca termina igual para las mujeres que para los hombres. En un tipo de mujeres tradicionales nunca termina, y nunca puede transitar hacia el amor. En esta forma de enamorarse se refleja una impotencia amorosa, que es fuente de gran infelicidad. Mantenerse permanentemente enamorada impide evolucionar al amor. En nuestras sociedades donde el patriarcado no ha muerto, los hombres como sujetos amorosos han sido construidos de tal forma que para ellos el enamoramiento se acaba, pronto tiene un fin. Y se acaba un día concreto y a las 4 de la tarde. El minuto anterior todo era pasión encendida y en el minuto que sigue la pasión se apagó. ¿Qué sucede? Que en la mayor parte de los hombres el enamoramiento es una experiencia que se hace insostenible y el yo se cierra y todo termina. Esta reacción es producto de la configuración subjetiva de género, de la conformación de la identidad masculina y desde luego del lugar de supremacía y privilegio que los hombres tienen en las relaciones amorosas. ¿Qué causa este contraste construido culturalmente de mujeres siempre enamoradas y de hombres que se desenamoran tan fácilmente? Millones de mujeres deseando esa pérdida del yo, con anhelo de fusión eterna, con una parte del yo perdida en un otro que colocan en el centro de su subjetividad, relacionadas con millones de hombres que terminaron ese proceso hace mucho. Esta relación es funcional al sistema patriarcal y permite mantener la dependencia amorosa de las mujeres. Hombres enamorados, mujeres enamoradas. En las mujeres el enamoramiento clásico tiene como consecuencia que el amado quede instalado en el centro de la propia subjetividad como sujeto del amor, lo que quiere decir como sujeto de la vida.
Por eso tantas autoras han hablado de las mujeres como seres habitadas, como seres colonizadas. Si el amor queda colocado en el centro de la vida, ¿dónde queda lo que queda del yo? Queda en un rinconcito de la propia subjetividad. El amor nos vuelve marginales a nuestro propio ser y a nuestra subjetividad. La prioridad la tiene el otro. Nuestro sentido de la vida queda ligado rotundamente al otro. Haga lo que haga, nos ame o no, esté presente o se haya ido hace 40 años a comprar cigarros. Abundan las historias de mujeres que durante años, durante toda una vida, siguen esperando al hombre que se fue, viven velando el fantasma del hombre que un día instalaron en el centro de su vida. Aunque ya no esté con ellas, siguen fundidas con él. En el enamoramiento existen diferencias de género. Quien tiene la supremacía en el enamoramiento, sea el hombre o la mujer, quien tiene mayores poderes vitales, mayor rango, más bienes, más prestigio, más fama, más aprobación social, que tiene los poderes sociales de su lado, lo que vive al enamorarse es fundamentalmente su propia exaltación. En el amor, más que estar fascinado por la otra persona, quien domina está fascinado por sí mismo. La persona amada no es más que un espejo para mirarse y sentirse extraordinario. En algunas corrientes psicológicas, esta experiencia se ha vinculado con el narcisismo. Enamoradas, marginadas de sí mismas. Enamorados, fascinados por sí mismos. Socialmente, culturalmente, el enamoramiento ha sido construido para dar poder a los hombres. Los hombres aguantan 2 o 3 días de pérdida del yo, una semanita, un mes, pero muy pronto los hombres enamorados, construidos como protagonistas de su vida y del mundo, sienten la necesidad de salirse de ese éxtasis, de hacer algo para sí mismos. El enamoramiento se vuelve en ellos potencia de autoestima. Es notable cómo los hombres, al enamorarse, mejoran siempre algo en sus vidas. Resuelven un conflicto que no habían resuelto, terminan un estudio que no habían terminado, emprenden un negocio nuevo, deciden emigrar realizando el sueño de irse a trabajar a otro país. Mejoran porque el eros del enamoramiento los beneficia, y los beneficios que obtienen marcan una diferencia de género muy profunda en torno a quien tiene la supremacía en el enamoramiento. Para quien está en condiciones de supeditación y debilidad, sometida al seguimiento de la otra persona, el eros del enamoramiento actúa movilizándola hacia la fusión con el otro. La perspectiva de género nos muestra que en la mayoría de las mujeres el enamoramiento lo que hace es provocar la dádiva. Dar, dar, dar. Lo que busca la mujer enamorada en subordinación es el beneficio y el mejoramiento del otro, que el otro esté bien para que la ama. Es una dádiva funcional. Te doy para que me ames, y te doy porque no tengo, y porque solo necesito tenerte a ti. Culturalmente estructurados, a la tercera tarde del enamoramiento ya le estamos haciendo al hombre una riquísima ensalada. A la siguiente tarde ya es pasta con salsa. A la cuarta es pollo. Después es un regalito. Después, si quieres yo te cuido a tus hijos esta tarde. Y así, te doy, te hago, te doy. Esta actitud se acentúa porque estamos social y culturalmente en subordinación y porque hemos aprendido a relacionarnos dando cuidados, atenciones, apoyo solidario. Esa es la construcción de género de las mujeres, ser educadas para apoyar solidariamente el desarrollo de los demás. La dádiva voraz, la disposición al sacrificio. Desde una perspectiva de género, el problema es que esta forma de enamoramiento reproduce desigualdades que existen en la sociedad entre quienes tienen supremacía y quienes no la tienen. Reproduce desigualdades y genera desigualdades que atentan sobre todo contra quien está en subordinación. Más das, menos intercambias. Esta es la regla de oro si en la relación está subordinada, fusionada. Das y la otra persona más y más se retira. Y como esta reacción no la entendemos, nos produce choques constantes entre los anhelos de amor que tenemos, basados en los mitos y la realidad que vivimos. Muchas mujeres dicen, no entiendo, cada vez le doy más y nada, ya no sé qué hacer, ya me hice la cirugía, ya aprendí a cocinar, ya no salgo de mi casa. Das todo lo que quiere el otro,
y das cada vez más, porque el ansia de dádivas es voraz. Otra clave del enamoramiento ideológicamente construido para las mujeres es creer que enamorarse exige sacrificarse, que el enamoramiento pasa por el autosacrificio. Existe una ética sacrificial del amor en las mujeres que tiene como resultado que quien tiene la supremacía en la relación se desarrolla y usa el eros para sí, y que quien no tiene la supremacía en la relación se sacrifica para afianzar la relación. La desigualdad es cruel. Nadie llega al amor en el vacío. La subordinación, la dádiva y el sacrificio los viven las mujeres en la falsa creencia de que ellos están tan enamorados como ellas. La construcción ideológica nos hace creer que como ambas personas están en una relación de enamoramiento, están colocadas en igualdad de condiciones. Esa igualdad es falsa, porque cada quien llega a la relación amorosa con toda su condición humana en el estado en que su condición humana está en el momento del encuentro. En su libro La política sexual, considerado emblemático del feminismo en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, dice Kate Millett, la gran feminista norteamericana: nadie llega al coito en el vacío, nadie. Cada quien llega al amor siendo quien es, y ahí se posiciona. No estamos en condiciones de igualdad con los hombres. En términos generales, la mayoría de las mujeres estamos en condiciones de subordinación y de inferioridad, aunque creamos que estamos en condiciones de igualdad. Aunque seamos mujeres poderosas, y lo somos muchas de nosotras porque tenemos poderes personales, habilidades, capacidades, ocupamos un lugar en el mundo. Estamos en desigualdad social, económica, jurídica y política ante ellos. Esta desigualdad genérica nos marca a todas, aunque naturalmente de manera diferente a cada una, pero ninguna está exenta de la desigualdad social de género, ninguna. Clase social, raza, edad, educación, belleza. Si además de pertenecer a un género subordinado tenemos características de clase de relativa desigualdad en relación con la persona con la que nos emparejamos, habrá más desigualdad. En la moral antigua se buscaba que en la pareja la mujer perteneciera a un estrato social algo inferior al estrato del hombre. Se consideraba un valor que los hombres tuvieran mejor posición económica que las mujeres. Y se argumentaba la proveeduría masculina. Como ellos iban a ser los proveedores, necesitaban tener un nivel económico superior. Lo que se buscaba realmente era asegurar la desigualdad económica de la mujer en la pareja. En la actualidad ya hay mujeres que tienen mucha mejor condición económica que sus parejas, pero permanecen supeditadas por la condición de subordinación que han aprendido. Si además de pertenecer a un género en desigualdad, perteneces a un grupo racial estigmatizado o considerado inferior, y tu pareja es un hombre de un grupo o condición racial que tiene supremacía, aumenta la desigualdad. En nuestros países que son tan racistas, cuentan no solo la raza, sino las mismas tonalidades de la piel, el color de los ojos y el tipo de pelo. Todo esto influye en la pareja ya constituida y también en la elección de la pareja. Influye también la edad. Tanto en la antigüedad como en la actualidad se fomenta que las mujeres sean de menos edad que los hombres. Esto asegura la dominación en nombre de la experiencia de vida. La inexperiencia vital de las mujeres se valora porque asegura el liderazgo interno de la pareja. En el sistema patriarcal son los hombres quienes lideran las parejas, aunque las mujeres reciban a veces autoridades delegadas por ellos. En la desigualdad influye también la educación, la formación, la escolarización, la capacitación, la especialización y todo lo que tiene que ver con la formación ilustrada. Ciertos modelos de pareja han buscado que las mujeres sean menos educadas que los hombres, y durante generaciones las reglas de conyugalidad establecían parejas de hombres con educación y de mujeres sin educación, de hombres con carreras universitarias con mujeres con carreras técnicas o secretariales, de hombres titulados con mujeres no tituladas. La belleza también juega a la hora de la desigualdad, por eso se oyen con tanta frecuencia expresiones como estas: no importa que sea ignorante o que no tenga dinero, si es bonita.
A la hora de consolidar la desigualdad, de reproducirla y de generarla, se combinan muchos factores, y en la selección de nuestra pareja hemos pasado o pasamos por estos perversísimos criterios de clase social, raza, edad, educación o belleza, que son tan tradicionales y tan patriarcales, tan poco relacionados con los anhelos profundos que con el paso del tiempo vamos descubriendo al preguntarnos lo que queremos de nuestra pareja. ¿De qué nos enamoramos? También nos enamoramos porque se da una cierta química, y es una realidad comprobable que las feromonas se alborotan. Sin embargo, el enamoramiento no es espontáneo, es explicable y de una manera muy simple. En un momento determinado de nuestra vida encontramos a alguien que encaja en las representaciones simbólicas que hemos aprendido. O sucede que ese alguien está allí en el momento justo en que le necesitamos, por carencia, encontrarnos con otra persona. O el momento de nuestra vida en el que estamos nos permite reconocer en ese alguien los atributos que identificamos como merecedores de amor. Mientras más confundamos estereotipos formales aprendidos con valores personales, menos capacidad tendremos de identificar las cualidades reales de las personas. Seguiremos el estereotipo y después de un tiempo más o menos largo descubriremos que nada tenía que ver con lo que queríamos. Hay quien se enamora del carro de un hombre porque lleva años soñando que le encantaría enamorarse de un hombre con un carro magnífico. Hay quien se enamora de un hombre porque se parece al hombre Marlboro. Y hay quien se enamora de alguien que luzca tan macho como Arnold Schwarzenegger en sus películas. El colmo es que nos han enseñado a admirar en los hombres sus atributos machistas y han hecho que nos enamoremos de esos atributos. Cantidad de mujeres se enamoran de hombres porque discuten muy bien y siempre ganan. Me gusta porque hace polvo a quien se le pone enfrente. ¿De qué nos enamoramos? Me parece importante que revisemos los atributos que consideramos amables y que nos atraen en los hombres, porque muy a menudo son atributos que nos pueden conducir a nosotras mismas a situaciones lamentables. Por muchos factores el enamoramiento, además de ser un estado de transfiguración, es un estado de distorsión de la realidad que puede resultar muy peligroso. Cuando estamos enamoradas, los pequeñitos parecen gigantes y los ordinarios parecen extraordinarios. Hay un conjunto de procesos mentales y corporales en los que se magnifican unas cosas y se minimizan otras. Por eso lo mejor que nos puede pasar es desenamorarnos. Desenamorarse, recuperar el sentido de la realidad. Cuando nos desenamoramos, lo primero que aparecen son los defectos que negamos durante el enamoramiento. Esos defectos ya no aparecen chiquitos y reducidos, sino magnificados, se vuelven gigantes. La persona adorada se vuelve detestable, quien era reconocido y valorado ya no vale la pena. Le damos totalmente la vuelta a la tortilla. De esta lucidez no debemos hacer una tragedia. Una clave muy importante para salir del enamoramiento y para poder iniciar el amor y negociar en las relaciones de amor es tener capacidad de humor. Sin humor no llegamos ni a la esquina. Humor en el sentido de eliminar de nuestras vidas el romanticismo trágico y de introducir un análisis que nos permita de vez en cuando reírnos a carcajadas de las necedades que el amor nos ha hecho ir haciendo por la vida. Es fundamental ubicar la cantidad de problemas a las que nos conduce el estado del enamoramiento. Si yo le dijera a cualquier enamorada, lo que más te deseo es que salgas del enamoramiento para que ingreses al amor, se molestaría. Y no debía molestarse. Una condición importante para el amor es poder recuperar el principio de realidad. Necesitamos recuperar el sentido de realidad, el sentido del yo misma, que es lo que perdemos en el enamoramiento al fundirnos con la persona amada. Recuperar el cuerpo y el tiempo. ¿Cómo se recupera el sentido del yo misma? No se trata de una tarea filosófica, sino de actitudes muy prácticas. Hay que recuperar el propio cuerpo. En el enamoramiento el cuerpo está en el centro, porque todo es eros. Para muchas mujeres esto significa descuido de sí mismas. En el enamoramiento todos son excesos. Se duerme poco, se come mal o se come de todo y con voracidad. Se vive deprisa y en tensión. Hay mujeres que pierden muelas
otras se enferman del estómago, otras agarran gripes terribles, y es que bajan las defensas y se desatiende la salud. Millones de embarazos en este mundo se deben a la pérdida del sentido de cuidado del propio cuerpo. Dar atención a la salud del cuerpo es recuperar el sentido de la realidad. Recuperar el sentido de nosotras mismas significa también recuperar el tiempo. Al cesar el enamoramiento hay mujeres que dicen, voy a descansar, voy a dormir, yo no voy a correr enloquecida. Tener sentido del propio tiempo es una clave para el amor. Mi tiempo y tu tiempo. Esta diferenciación solo aparece cuando aparece el amor. En el enamoramiento no hay mi tiempo y tu tiempo, no hay sentido del tiempo propio. Muchísimas mujeres enamoradas derrochan su tiempo en espera del otro. Esperar que llegue, que te hable, que te diga, que te dé. Esperar. Y en la espera el tiempo se paraliza. Incluso mujeres muy ocupadas y muy activas derrochan su tiempo sin medida con quienes aman. Y cuando están enamoradas su tiempo no vale nada, porque lo único que les importa es llenar el tiempo con la persona amada. Recuperar mi tiempo y reconocer su tiempo es fundamental para transitar a otro estado distinto, que ya no es el de la distorsión, el de la tensión, el de la exageración. De la persona fantástica a la persona de carne y hueso. El amor sucede cuando superamos la fantasía de convertir a la otra persona en un ser extraordinario, y también cuando salimos de la fantasía de sentirnos nosotras mismas extraordinarias, también distorsionadas por el enamoramiento. Todas nosotras tenemos fantasías sobre nosotras mismas. El proceso de autoconocimiento conduce a saber diferenciar entre las fantasías sobre mí misma y la persona que puedo ser. Esto no es posible durante el enamoramiento. Es claro que quien sale de un enamoramiento vive un dolor, un duelo, una gran tristeza. A veces vive grandes dudas. Me equivoqué de persona. No es tan extraordinaria. Tiene defectos. Hay que aguantar el golpe. Tenemos que ser capaces de aguantar la desilusión que significa el fin de la fantasía del enamoramiento. Al aguantar la pérdida del ser fantástico, ganamos a cambio a una persona de carne y hueso. Realmente ganamos a dos, nos ganamos a nosotras mismas y ganamos a la otra persona. Un buen duelo de desilusión de las fantasías ayuda mucho a transitar del enamoramiento al amor, a pasar de una conmoción distorsionadora a una emoción realista por otra persona y por una misma. El amor surge siempre de un duelo, de una pérdida, de la pérdida de las fantasías. Siempre sucede así. Dolor y sufrimiento son distintos. Tenemos que aprender a no sufrir, aprender a condolernos para no sufrir. No es lo mismo sufrir que saber vivir el dolor. Eso es condolerse. Si no aprendemos a condolernos, sufriremos mucho. Esa es una clave para el amor. Decidirse a dejar de sufrir. Dejar de sufrir es una decisión propia. Esto no significa que no haya cosas que nos dañen, que nos lastimen, que nos duelan. Pero vivir el dolor evita vivir con sufrimiento. Es importante detenernos en el tema del sufrimiento. Y no porque seamos románticas, sino porque sufrimos. Tenemos que entender que el dolor es un proceso difícil pero vivible, y que lo que tenemos que evitar es el sufrimiento. La diferencia entre sufrimiento y dolor es filosófica y también psicológica. Lo primero es entender que el dolor es algo inevitable, pero que el sufrimiento es evitable. Somos seres humanos, vulnerables a muchas cosas, a las enfermedades, a la muerte, a las pérdidas, a los cambios. Todas estas realidades nos producen dolor. En nuestra vida hemos vivido dolores, vivimos dolores y viviremos dolores. No podemos evitarlo. El sufrimiento sí podemos evitarlo. El sufrimiento se produce cuando el dolor no termina, cuando el dolor permanece y queda fijo. El sufrimiento es un dolor extendido en el tiempo. También el sufrimiento es un dolor no elaborado. La causa del dolor ya ha desaparecido, pero no hemos logrado elaborar ese dolor. No elaborarlo quiere decir que aún vivimos las manifestaciones del dolor, que no hemos aprendido del dolor.
También el sufrimiento es una suma de dolores. Superponernos un dolor sobre el otro sin elaborarlos. Entonces el dolor se fosiliza y se convierte en sufrimiento. Hay sufrimiento cuando un dolor del pasado está activo en el presente. Hay sufrimiento cuando un dolor actual te remite a todos los dolores sin elaborar acumulados a lo largo de la vida. Cuando esto sucede, no solo te duele el dolor concreto y puntual de hoy, sino que te duele lo de hace un año, lo de hace 5, te duele la vida. Eso es sufrir. En la cultura latinoamericana, sufrir es considerado una virtud femenina, y se oye decir, qué buena mujer es, cómo sufre. Pero no queremos ser mujeres sufrientes, sino mujeres felices. En la propuesta de transformación subjetiva de las mujeres, un elemento importante es decirle no al sufrimiento, no a la cultura romántica, no a la tragedia. No queremos sufrir, no nos interesa. Como postura intelectual y también como una posición ética, porque decirle no al sufrimiento es una posición ética. Después de decirle no al sufrimiento, tenemos que elaborar el dolor no elaborado. ¿Qué significa esto? Que podemos mirar ya de frente el dolor del pasado, que podemos ponerle nombre a ese dolor y decir, me pasó esto, sucedió aquello, esto se llama así. Que podemos comprender por qué nos sucedió lo que sucedió, que podemos entenderlo aunque no estemos de acuerdo, y que podemos explicar sus causas. En este proceso de elaboración del dolor, y para que el dolor no se convierta en sufrimiento, tendremos que renunciar a la lealtad que le tenemos a la que fuimos en el momento del dolor. Cuando podemos hacer todo eso, podemos reparar el daño que nos hizo el dolor. Podemos curar la herida, en vez de andar con la llaga abierta. Cuando elaboramos el dolor, podemos cuidarnos con cariño y ternura a nosotras mismas. Así se elimina el sufrimiento, con amor propio. Me pasó algo terrible, lo elaboro, lo lloro, me enojo, y un día termino de llorar. Un día termina el dolor y ya estamos en otro lugar y ya no sufrimos. Aquel dolor queda en el recuerdo y no está activo en el presente. Después vendrán otros dolores, pero tal vez ya no más sufrimientos, porque ya aprendimos. Descargar a la pareja de responsabilidades. Dejemos el sufrimiento y volvamos al amor, a la pareja. En la cultura tradicional la pareja ha sido idealizada con mitos poderosísimos. Ha sido tocada con su sello por las más diversas ideologías. Cada una de nosotras tenemos nuestra propia mítica sobre la pareja como relación, como institución, como dimensión de la vida. Hay para quienes la pareja es central en el sentido de su vida. Hay para quienes no es tan central. Hay quienes depositan su realización personal en la pareja, en lo que hagan en pareja. Hay quienes no pueden pensarse a sí mismas sin pareja, quienes no se imaginan en el mundo sin pareja, y hay quienes van por el mundo sin pareja y nunca se imaginarían emparejadas. Una clave para el amor es descargar a la pareja de la responsabilidad de ser el espacio primordial de realización del sentido de la vida. Hacer simplemente esto sería ya una revolución importantísima en la vida de muchísimas mujeres, porque el anhelo de muchísimas mujeres es el contrario, ir cargando cada vez más a la pareja de nuevos sentidos. Hay parejas que empezaron por amistad, luego vino el enamoramiento, luego el amor, luego viene el trabajo compartido. Luego viene la sociedad económica. Muchas parejas son sociedades económicas, estructuras económicas de la sociedad. El problema es que no somos muchas las mujeres que tenemos la mentalidad que se requiere para emparejar económicamente desde una perspectiva de género que sea moderna, porque no tenemos conciencia de ser socias. Para emparejar económicamente necesitamos asumirnos como socios, con contratos, con firmas y con sellos. Sin eso de que yo te prometo y tú me crees. El primer principio para el amor es no te creo, porque creer está en el rango de la fe, y para que haya amor se requiere sustancia, realidades concretas. Creer es seguir enamoradas. Si asumimos nuevas tareas en nuestra pareja, necesitamos colocarlas en un terreno que nos favorezca mutuamente, sin supremacías y sin generar desigualdades. Esto nos exige revisar todas las facetas de la relación de pareja para ver si establecen o reproducen desigualdades
y para ver cómo podríamos eliminar esas desigualdades.